Y señores, estamos ya de regreso aquí en Revista Agua 110. Luego de las pasadas, ¿cuál es mi cámara? Ok. Luego de las pasadas elecciones, uno se pregunta a veces ya luego de uno ver todos los resultados electorales, uno se analiza el aporte en votos hechos por el Partido Revolucionario Dominicano a la candidatura de Danilo Medina y lo ve que queda muy por debajo de lo que habían dicho algunos de sus dirigentes, de la gente que asumieron la vocería de esa candidatura. Entonces uno se pregunta, oye, ¿qué pasó entonces con el espíritu del PRDismo? Todas esas cosas que la gente decía que le va a temblar el pulso al que ve el hacho y va a poner, a marcar esa cruz en esa boleta por Danilo, y todas esas cosas parece ser que terminaron en nada. Pero ya tenemos una persona que conoce aquí en el estudio a alguien que conoce bien la organización y que bien podría hablarnos de qué realmente se reflejó y cómo queda ahora el PRD luego de ese torneo electoral. Guido Gómez Mazara, dirigente del PRD, miembro activo de su organización, tenemos acá y quisiéramos conversar de este y muchos otros temas. Buenos días, Guido. Buenos días, siempre es un placer estar aquí, gracias por la invitación. Pienso que es de esencia elemental aprovechar la oportunidad para desearle lo mejor para bienes a Julito, que yo sé que está en una etapa de recuperación y siempre es importante que la gente esté en buena salud. Claro. Así que sean mis primeras palabras en esa dirección. Guido, pero previo a Así es, hablar Guido. del comportamiento, del rol jugado por el PRD, sería Sí. bueno ver una panorámica general, De las tu elecciones. lectura sobre el proceso. No, Sí, muchísimo sobre gusto, todo, muchísimo claro. gusto. Mire, esta es una sociedad donde los parámetros de emoción casi siempre conducen a que la gente no sea objetiva, desde la política hasta el béisbol. Y frente a eso, yo aspiro a hacer una lectura dentro del marco de lo que es mi militancia, de lo que ha sido este proceso, en dos direcciones. Quiero comenzar con el resultado favorable hacia el PLD, porque es de buen sentido hacer esa evaluación. Yo siento que este proceso electoral, consciente de los resultados, tiene que conducir al país, en términos generales, a una reflexión sensata más allá de los números, de que el modelo electoral dominicano parece colapsar. No es pura coincidencia que hace 20 años, en el año 1996, fundamentalmente en el 94, cuando comenzó ese proceso de crítica al mecanismo electoral existente, donde se redujeron 2 años de gobierno del presidente Balaguer, los procesos cada 20 años tienen que ser sometidos a un escrutinio. Y yo siento que si no hay una ley electoral que llene los vacíos y una ley de partidos que en gran medida lo que hace es reproducir en el orden electoral el desorden de las organizaciones, seguiremos tropezando múltiples veces con la misma piedra. De antemano yo digo que con un ordenamiento existente, sin una ley electoral, no importa quién ocupe la presidencia de la República. Desde que comienza la campaña electoral, quien esté en la oposición tiene una desventaja técnica. Miren por qué. 24% de los dominicanos y dominicanas que están colocados en el padrón electoral reciben algún tipo de ayuda en los programas sociales. Léase, bono luz, bono gas. Entonces, una sociedad carente de mecanismos institucionales, siempre quien esté en el gobierno, no importa el partido, es muy propenso a hacer manipulaciones. Yo, por ejemplo, estuve 4 días antes de las elecciones en el Parque de Independencia y yo veía, amigo mío, el alcalde del PLD, fue reelecto inclusive, hacíamos una conversación muy sensata, una persona muy racional. Yo veía, por ejemplo, una fila de jóvenes recibiendo una ayuda del ayuntamiento. Lo digo en el caso del PLD, pero hay ayuntamientos del PRD que también practican lo mismo. No estoy reduciéndome a elementos partidarios. Estoy hablando de la necesidad de transformar este proceso. Los resultados, evidentemente, eran previsibles. Mira por qué. Porque la candidatura de Danilo Medina tuvo como eje esencial el éxito de una oposición dividida. Además, el PRM es un partido que hace un primer experimento electoral desde el punto de vista formal. Y por vía de consecuencia, cuando tú sumabas la fragmentación del espectro opositor y el PRM, eso no conducía a lo que ha sido históricamente el éxito de las fuerzas opositoras, que solo se plantea la posibilidad de éxito a la medida que estén compactadas. Y yo también coloco otro elemento sobre la mesa. Yo siento que el presidente Medina
evidentemente tuvo de beneficio el hecho de que los aspectos esenciales de la crítica opositora no les redujeron la ventaja que siempre tuvo. Me explico. Cuando desde el sector opositor del PRM se criticaba aspectos esenciales de la gestión de gobierno como visitas sorpresas, cuando tú lees los resultados electorales te das cuenta que eso no tuvo impacto desde el punto de vista de reducirle la ventaja. Por eso yo, manteniendo la amistad y el afecto que tengo con muchos amigos en el PRM, le hacía reflexiones no del todo favorables para ellos, en el sentido de que los ejes temáticos de la campaña tenían que circunscribirse a los aspectos que tocaran la esencia del lector. Es cierto que los dominicanos reaccionan por el caso de Joao Santana. Es cierto que los dominicanos reaccionan por cualquier tipo de corrupción o escándalo. Sin embargo, la tendencia natural del lector es reaccionar cuando los aspectos esenciales de las políticas públicas de un gobierno le afectan en el día a día. Hablo de inseguridad, alto costo de la vida, desempleo, salario. Y frente a eso, el gobierno innegablemente tenía una ventaja. Otro aspecto que yo pienso que es importante, y es que el PLD, como partido político del año 1996, no solo ha heredado las fuerzas sociales que históricamente fueron pro Balaguer, sino que ellos hacen un ejercicio habilidoso de no importar las confrontaciones, ellos se compactan en aras de preservar el presupuesto nacional. Y esa es una lectura que hay que hacer como un ejercicio de compactación en el marco de las confrontaciones propias de la competencia electoral. Todo el mundo sabe las diferencias que existían, pero Leonel Fernández tuvo la habilidad y el sentido político de subirse en la patana e ir a participar, arengar a sus seguidores, y esos son elementos favorables. Mi crítica al otro lado, a la oposición. Mira, si usted es objetivo, se dará cuenta que el desempeño electoral respecto al 35% del PRM fue bueno, en el orden de los números. ¿Dónde yo pienso que radicó el gran conflicto del PRM? En el orden municipal y congresual, ellos duraron demasiado tiempo en el proceso de elección de sus candidaturas. Inclusive, en febrero todavía había candidatos que estaban indefinidos. Y eso provocó que el que no fuese electo en esa boleta se desplazara hacia otro sector. Y en ese mismo orden, también yo siento que en el proceso de elección de candidatos municipales y congresuales, los PRMistas reprodujeron los mismos vicios del viejo PRD. Yo siempre he dicho que uno se muda de casa, pero no cambia de hábitos. Entonces, en las propuestas electorales del PRM, aunque la imagen de modernidad era el sello distintivo del nuevo partido, las imágenes eran de los mismos compañeros y compañeras de siempre. No estoy haciendo una crítica a gente que ha invertido 40 o 50 años en el partido, yo me quito el sombrero frente a ellos. Lo que estoy diciendo es que en el mercado electoral dominicano, las figuras que fueron atractivas y exitosas en el PRM eran las figuras que más se parecían a la noción de modernidad. En la capital, Faride. En la capital, David. En Puerto Plata, Paliza. Esas son manifestaciones muy claras. Por ejemplo, tú te paras en San Francisco de Macorís y te darás cuenta que Alex era como un deseo de los franco-macorizanos. Te paras en La Vega y te darás cuenta que Kelvin era un deseo. En esa dirección, yo siento que si el PRM como partido político hubiese tenido mayor habilidad de conectar con esos deseos de cambio, los resultados hubiesen sido mucho más exitosos. Guido, pero el PRM no ha celebrado el triunfo de David, que hasta los PLDistas lo han celebrado. Bueno, yo pienso que el PRM como institución no lo ha celebrado porque se ha involucrado en esta fase de litigación postelectoral. Pero yo que tengo muchos amigos en el PRM, mis grandes amigos están allá, yo siempre hago este paralelismo. En el año 2002, cuando nosotros hicimos lo que muchos llamaron el ciclón batatero, yo le dije al presidente Mejía en ese momento, le dije, mire presidente, la señal de perder la capital es el convencimiento de que la clase media comenzó a no querernos. Me dijo, ¿tú crees que es así? Le dije, sí. Hablo del éxito de José Tomás y de Roberto en ese momento. En el PRM, quizás por el proceso, no se han detenido a entender que la sociedad ha ido dando señales. Por ejemplo, cuando tú te paras en la capital y comienzas a ver Jaina, un bolsón de electores, ganó el PRM. En La Vega, distancias significativas. En San Francisco, muy lejos. En Moca, bien. En Bonao se ganó bien. Son señales para ellos sentarse con frialdad e interpretar esos resultados. La lucha política es un proceso. Y cuando tú reconoces que muchas demarcaciones electorales, muy a pesar
de la desventaja del proceso, la competencia fue muy cerrada. Tú dices, bueno, esas son señales importantes que te están dando. El caso de Baní. El caso de Baní, el proceso fue sumamente cerrado. Sumamente cerrado. En el caso de Ocoa, por ejemplo, te darás cuenta que si bien es cierto, el candidato a senador electo fue parte de una maniobra de Danilo Medina, tú tienes que reconocer que la expresión electoral del PLD allá la desvencijaron, Carlos Castillo. Y Pedro Alegría, que tiene una condición muy especial, porque si bien es cierto, él no es PLDista, es muy amigo de Danilo, tú te darás cuenta que hay conductas electorales de muchos pueblos que manifiestan un nivel de insatisfacción. Eso es propio del hastío. Cuando tú dices, aquí no se celebró lo de David, yo pienso que es un acto de inconsistencia, porque cuando un partido recupera la plaza fundamental, 14 años después tiene múltiples razones por qué Ni se ha celebrarlo. hablado, no solamente que no se ha celebrado. Porque hay mucha mezquindad en la vida Ni se ha política hablado. dominicana. Hay mucha mezquindad. Y siento que lo de David tiene que ser interpretado con bastante inteligencia. Mira por qué. Yo soy un gran amigo de Alfredo Pacheco. Y en esa casa tengo una excelente relación con Digna, que es vicealcaldesa actualmente. Acompañando a ese... A David. Somos grandes amigos. Mira lo que pasó con el PRD en la capital, desde mi punto de vista. Cuando en el año 2002 se dividió la capital, el proceso del elector de la periferia, que es un voto de los sectores B y C en la escala social dominicana, ha sido un voto históricamente PRDista. Los resultados del 2010 expresaban que en Boca Chica, en Santo Domingo Norte, en Los Alcarrizos, en Santo Domingo Oeste, en Pedro Brán, en Las Guayigas, donde estaba el voto periférico popular, el PRD siempre ganaba. Pero como se dividió el voto en términos de demarcaciones, los electores de la clase media, media alta, tenían una propensión a votar PRD siempre y cuando las caras que le presentáramos aquí se parecieran a ellos. En términos sociales estoy hablando, no estoy haciendo un juicio discriminatorio contra nadie. Milagro siempre fue atractivo para ellos porque Milagro, hablo de Milagro Ortiz Bosch, tenía un discurso, una propuesta y una imagen. ¿Qué pasó? Tiene todavía. Sí, pero cuando era candidato en ese momento. Bueno. ¿Qué pasó? Que Alfredo Pacheco debe ser libra por libra el dirigente de naturaleza popular en la capital con mayor ascendiente. Pero cuando venía a conquistar el voto de la clase media, había una repelencia natural. En la circunscripción número 1. Exactamente. ¿Qué pasó con el caso de David? Que los electores, independientemente de cansancio de 14 años de gestión de el actual incumbente Roberto Salcedo, querían un rostro que se pareciera socialmente a esos electores. Y encontraron el hastío de 14 años de gestión y un rostro fresco, joven, que se parecía a ellos. Yo, por ejemplo, voto. El desempeño funcionó ahí. Sí, claro. Por ejemplo, yo voto en esta Porque demarcación. la donde estoy en Baní Chacho, es imbatible. no hay forma de ganarle. Entonces, yo voy, por ejemplo, a... Maggi habla de Chacho, realmente, Chacho que es el alcalde de Baní. Yo, por ejemplo, voto en esta demarcación. Y debo decir públicamente que cuando yo le consultaba a las personas, mi tía es regidora electa, cuando le consultaba a las personas en esta demarcación, las tendencias eran Faride, desde el punto de vista congresual, y Wellington. Jóvenes, con un discurso que impactaba. Y cuando preguntaba a muchos PLDistas antes de las elecciones, ellos manifestaban que tenían un nivel de aceptación hacia David Collado. Entonces, eso tiene que ser motivo de una reflexión sensata hacia lo interno del PRM. Yo no quisiera que me vieran como un irrespetuoso orientador. Y del PLD también. No. Y del PLD, porque mantener un candidato por tanto tiempo desgasta una organización. Guido. No es contra el partido, es contra lo que representa en un momento una persona que se extiende demasiado en el ejercicio de una función. Bueno, lo que pasa es que los partidos políticos en este país son muy propensos a creerse que las reglas de los partidos se le pueden imponer a la sociedad. Y lo que ha demostrado este proceso es que tú tienes que conectar la voluntad del partido con la sociedad, si no la sociedad te reacciona. En béisbol, Guido, las incidencias del partido no cuentan, sino el resultado. El resultado. En política me imagino que no debe aplicarse lo mismo. Te digo esto, viendo los resultados en el Distrito Nacional, eso se puede atribuir solo a la fresquedad de la propuesta de David Collado o a niveles y a los niveles de gaste de Salcedo, o tiene algo que ver con la situación interna en el PLD, que pudieron canalizarse votos, como se ha dicho, de los PLDistas a favor de la candidatura del PRM. Claro, mira, es una combinación de los dos elementos. ¿Qué pasó? Y eso pasa en todos los partidos.
Cuando una persona ocupa por muchos años una posición, entapona el desarrollo. No hay alternabilidad y hay una reacción natural. En el caso de la capital, todo el que se le cerró el paso en términos de aspiraciones legítimas en el PLD, o se tornó pasivo o fue hacia el lado conspirativo a favorecer una candidatura. Yo nunca he hablado de este tema con Domingo Contreras, por ejemplo, que es un gran amigo mío, una buena persona. Pero yo siento que por la fórmula en cómo se resolvió la capital, a lo mejor él no estuvo satisfecho. Sí, pero lo que pasó con Domingo y Roberto no es culpa de Domingo. No. Porque lo que yo entendía es que había que hacer un acuerdo con Domingo y su gente y darle participación en el ayuntamiento. Se podía llevar una vicealcaldesa de los seguidores de Domingo. Sí, pero e integrarlo al proceso, pero eso no se hizo. Pero eso no pasó. Pero yo te pongo, Entonces esa gente quedó desencantada. pero yo te pongo ese con el ejemplo proceso. de la capital porque lo puedo hacer en Ocoa. Por ejemplo, Carlos Castillo tenía 2 periodos consecutivos ahí. Los PLDistas no estaban satisfechos, los PLDistas de la base no estaban satisfechos con su gestión y procuraron una candidatura. Es decir, quien se presenta al candidato del BIS, que es Pedro Alegría, tiene el respaldo de toda la base del PLD y de una parte importante del PRD. Los electores buscan mecanismos de empatía con los candidatos, sobre todo cuando los candidatos no llenan las expectativas. Y por ejemplo, ya en otras demarcaciones, las victorias, y no quiero usar el término de comillas para no recordar a un importante dirigente reformista ya muerto, las victorias demuestran un nivel de desgaste. Por ejemplo, en el caso de Higüey, ya lo de Amable es insostenible independientemente de los resultados. Porque lo de Karina ya se vio como muy forzado, muy cerrado, con muchos excesos. Y en el caso de San Pedro de Macorís, que es una plaza que yo conozco bien porque yo soy responsable electoral en el este, yo debo decir lo siguiente. En el caso de San Pedro de Macorís, miren cómo las elecciones tienen mucho que ver con las matemáticas electorales. El casco urbano de San Pedro de Macorís concentra sobre el 70% de los electores. Y el candidato del PLD era un candidato fuerte en los municipios, no en el casco urbano. Y Josecito, evidentemente, que tiene popularidad en el pueblo, ganó abrumadoramente en el casco urbano. Y mira cómo se dividió el voto en San Pedro de Macorís. El candidato alcalde de la alianza, que es Tony Echevarría, que todo el mundo sabe que tiene una buena relación conmigo, que es una alianza PRD-PLD, ganó con un nivel de comodidad. Sin embargo, ahí los PLDistas que sí votaron por Tony en la alcaldía, no votaron por Sosa en la senaduría. La gente vive subestimando la inteligencia del elector, porque aquí, se dice en la capital, no, que fue una línea. Pudo haber... La gente no, la dirección de los partidos. Los partidos. Pudo haber gente que de una forma u otra se conectara, pero ya el elector tiene el nivel de inteligencia de saber fraccionar. En La Vega, por ejemplo, Kelvin ganó en el casco urbano amplísimamente. Sin embargo, ellos dividieron en favor de Euclides Sánchez. Mi lectura del proceso es que el modelo partidario dominicano... Porque era un rostro nuevo también allá en La Vega, Kelvin Cruz, correctamente. Porque con relación a este muchacho, al anterior síndico del PRD, era un rostro nuevo. Exactamente. Una figura fresca. Y lo que debo decir es que independientemente de los resultados, yo siento que el sistema electoral dominicano tiene que perfeccionarse. Que la ley de partidos no aguanta más, pero no como un formalismo de ley de partidos. Y luego como crítica, yo he sido consistente. Las élites de los partidos políticos lo que han hecho es administrar privilegios irritantes. Y ellos nunca establecen mecanismos porque en definitiva afilan cuchillos para su propia garganta. El día que nos detengamos a evaluar cómo se comportan las élites de los partidos políticos en este país, es lo más antidemocrático que hay. Sin embargo, se preserva. Mira, la cúpula de los partidos políticos impone candidatos. Los familiares lo imponen en todas las demarcaciones. Aquí hay demarcaciones en todos los partidos políticos donde miembros de la familia son jefe de la mujer, el hijo jefe de la juventud y el esposo jefe del partido. Es decir, aquí hay muchos inconvenientes que el sistema de partido político tiene que transformar. Yo aspiro a una ley de partidos mucho pero más eso efectiva. No son los partidos, eso es la naturaleza humana. Sí, pero hay que cambiarlo. Hay que cambiarlo. Porque, entonces hay que ver reglas que impidan eso. No, lo que pasa Tiene que haber reglas que impidan lo que pasa eso. es que si tú no tienes mecanismos institucionales que impidan eso, tendremos los problemas de siempre. Naturaleza humana. Yo te quiero dar un dato con mucha honestidad. Yo tengo mucho respeto por la romana, pero el candidato que entró en segundo es una persona que tiene una decisión de prisión domiciliaria y se presentó de candidato. ¿Ustedes saben eso? Sí. Bueno, pero es que el Tony con el pueblo él era más popular ahí. Nosotros, sí, pero yo vi una encuesta cuando él tenía el programa de radio. Él era el número 1 ahí. Sí, pero O también de televisión. Pero también los partidos. Parece que todavía. Pero también los partidos políticos sigue. deben tener el cuidado suficiente
porque consciente de esos perfiles, lo lógico es que no se presente. Esa es La ley Claro, debe no, prohibírselo. Algunos salen más votados. La ley. Sí, claro. No, yo- Ultra votados salen. Pero tú sabes por qué. No por el nivel de popularidad. Es por la naturaleza clientelar del sistema. Donde no hay una propuesta. Miren, cada vez que se ha pretendido democratizar los sistemas electorales sin control, lo que se produce no es lo mejor. Miren para el Congreso. A mí no me gusta personalizar a nadie. Pero el exalcalde, a partir del próximo 16 de agosto, porque formalmente todavía es alcalde, aunque Está hablando Félix Rodríguez. de Félix Rodríguez, ganó. San Francisco de Macorís, Ganó la diputado diputación. electo. Ganó la un diputación. hombre que está sometido por 400 millones. No, de con un juicio de fondo de Un juicio de 400 fondo. millones de pesos. Y tú dices, pero ven acá. Claro, Y el el diputado de La Vega, Radamés, sí, afortunadamente perdió. afortunadamente. Claro, perdió. Se estaba Guido, peleando ¿y frente qué a la parte Junta. tú le atribuyes Y un guardia empujando. ya que tú estás hablando de lo que es el manejo privilegiado que tiene la élite de los partidos, ¿qué parte de la derrota del PRM o de las pérdidas de cierta plaza tú le atribuyes a la forma en que se eligieron los candidatos? Es decir, las encuestas, el dedo, los acuerdos. ¿Tú crees que eso fue parte también de la derrota para ellos? Yo siento que en el PRM, más que la racionalidad del candidato ideal, la puja de los grupos internos dificultó construir el mejor candidato. Repito, no me gusta personalizar, pero doy ejemplos. ¿No era más racional que Manuel Jiménez fuese el candidato de todos ellos en Santo Domingo Este que mantener a Domingo Batista? El que es amigo mío es Domingo, pero el que daba los números era Manuel. Entonces, ¿dónde está el sentido común? Se sustituye por la puja de los grupos internos. Entonces, ahí hay un conflicto. Técnicamente pasó el cañero, y es lo que revisten los datos oficiales. Pero cuando tú cierras la posibilidad de que un candidato se presentara, la competencia va a ser más cerrada. Entonces, no hay... Pero en los estatutos de ningún partido existe el recurso de la encuesta. Existe La comisión. la elección interna. democrática y participativa. Además, déjame darte otro dato. Sí, pero se debe haber dentro de un movimiento dentro de los partidos, de todo, contra eso. Porque las encuestas son un método de medición, no de elección. Además, la minoría hay que contarla. Pero Es decir, la minoría hay que contarla y también hay que darle poder Pero a te la voy a dar minoría. le voy a dar un dato peor, señores. A mí no me gusta usar el término víctima. Todos los Yo no partidos. tengo temperamento de eso. Pero las élites de los partidos políticos nunca privilegian al de más talento, al de más condiciones, al de más formación. No. Todo lo contrario. El que es genuflexo, el que es sí señor, es el que tiene mayor posibilidad. Porque, ¿quiénes dirigen los partidos políticos de la República Dominicana? Caudillos. Gente con una naturaleza autoritaria. Yo una vez caí en desgracia con Peña, porque una actividad puramente académica, donde él estaba, yo dije que él era el más democrático de los caudillos dominicanos. Reaccionó, me dijo, yo te quiero ver, vamos a hablar. No le digas así a Peña que el discurso contra el caudillismo lo encabezó No, él. yo dije que era el más democrático de los caudillos. Caudillo. Pero yo le decía, doctor, Una contradicción. cuando la gente dice lo que diga Peña y lo que va, es reafirmando su naturaleza autoritaria en un partido democrático. Me dijo, sí, eso es verdad, pero estamos en la transición. Bueno, pero las veces que fue síndico no fue por elección, sino por la escogencia de él mismo. Fue un tranque que se presentaba. Ahora, lo que estoy diciendo es lo siguiente. Que ahí se La- expresaba el caudillismo. No, pero los líderes históricos dominicanos tenían muchos rasgos autoritarios. Peña, Bosch y Balaguer, eso es innegable. Ahora, sus relevos han reproducido los esquemas autoritarios. Yo una vez tuve un proceso hacia el interno del partido y una persona fue y me visitó a mi casa y me dijo, ¿tú sabes por qué yo te robé el proceso? Porque yo no te puedo controlar. Es decir, esas son las mentalidades que están dirigiendo los partidos políticos en el Guido, país. Vamos a cerrar los ojos un momentito. Ya acabó el juego. Sí. Pasan las elecciones, se proclaman los candidatos, Espérate, que falta cerrados. una pregunta antes de entrar ahí. Ah, ¿tú tienes otra, Baba? Antes de tú entrar ahí. Bien. Cuando se reúne el PRM ahora, que no se puede decir crisis, sino los inconvenientes que se dieron, las elecciones, no hubo tal crisis nacional, porque un 62% votó por Danilo Medina. Y todo el que está en la calle dice, pero ¿de qué fraude me están hablando si yo voté porque él ganó? ¿Entiendes? Que es lo que no entienden las direcciones de la oposición. Cuando va y el PRM se reúne en la casa de Hipólito, allá en San Cristóbal, Hipólito viene saliendo y los periodistas lo entrevistan. Y él dice, ellos están reunidos ahí, yo le presté la casa a la hija mía para que ellos se reunieran, es decir, como que él no es parte de esa dirección. Entonces le dicen, ¿y por qué no está? Y Abinader, no dicen que Abinader no está ahí, le preguntan a Hipólito y dice, ellos me dijeron que él anda para otro sitio. ¿Por qué al final Hipólito Mejía se separa del proceso?
Usted que lo conoce mejor. que nosotros. Sí. Y yo no solo lo conozco, sino tengo un sentido de gratitud hacia Hipólito Mejía. Yo lo único que he dicho es que yo siempre doy gracias de pie, nunca de rodillas, pero yo soy una persona muy agradecida de Hipólito. Mira lo que pasa con Hipólito. Y esto yo no lo he conversado con él, lo hago como observador del proceso. La última vez que nos vimos, hace 2 o 3 meses, fue en un supermercado. Él iba de compra, a mí me mandaron, entonces ahí hicimos un comentario rápido. Mira lo que pasa con Hipólito. Yo pienso que Hipólito ha comenzado la fase de un paso atrás de lo que habló Felipe González hace 25 años, que vino aquí a la dirección del partido y dijo, tengo 30 años viniendo al país y veo las mismas caras. Evidentemente ya Hipólito comenzó la fase de un paso atrás hacia lo interno del PRM. Eso no significa que está desaparecido, que son 2 cosas diferentes. Yo pienso que él va a activar a su manera mientras vida tenga. Evidentemente la presencia de Carolina es una fase como de transición y en función de eso él ha querido darle mayor cobertura, desarrollo y, por qué no decirlo, rol estelar en el proceso a Carolina. Mira cuál es el problema. El problema es que como Hipólito ha sido una figura hegemónica en los últimos 15 años en el PRD, hoy PRM, la gente no comienza culturalmente a acostumbrarse a que él no esté en un rol estelar. El hecho de que ya en el PRM existan figuras como Luis, Carolina, David, por qué no decirlo, Faride, gente de la nueva generación, eso obliga a que la sociedad, los medios de comunicación, pero la clase política, sobre todo los que activan en el PRM, miren más hacia el futuro que al pasado. Aquí hay una vocación nostálgica por creer que los líderes son eternos. Te digo la verdad, el mercado electoral dominicano que participó en este proceso, la mayoría no tiene los parámetros de referencia de su generación. Cuando tú conversas con un joven de 18 o 19 años, sus parámetros son totalmente diferentes. Y el gran problema que han tenido los partidos políticos en este país es que quieren mayoría y no le hablan a la mayoría. Si tú te paras en cualquier sector de la periferia de la ciudad capital, qué sé yo, Los Alcarrizos, el referente musical es Mozart La para que ustedes sepan eso, ¿eh? Y eso no significa que este país es peor ni mejor, sino que la sociedad dominicana cambió. A lo mejor yo voy al Play a disfrutar del Big Papi, pero ya el Big Papi terminó. Hay un primo mío que está en Grande Liga acabando, se llama Nomar Mazara. O sea, la gente ha ido evolucionando. Y lo doy como dato esencial. No lo digo con la cuota de dolor familiar, lo digo porque la sociedad dominicana cambió. La mayoría de los líderes políticos dominicanos que han ocupado posiciones estelares en los últimos 30 o 40 años no se han dado cuenta que el país cambió porque su discurso solo puede conectar con el pasado, no al futuro. Entonces, frente a eso, cuando la gente ve a un Hipólito pasivo y utiliza ese término de ellos, no se da cuenta que en el fondo, independientemente de las interpretaciones, yo pienso que ya Hipólito inició la fase de transición en el PRM y el PRM tiene el desafío de sobrevivir más allá de sus figuras estelares. Ya en el PRM no se puede contar con un rol estelar de un Hugo Tolentino, porque ya hay ciclos históricos. La misma doña Milagros Ortiz Bosch, que yo le tengo muchísimo cariño. Ellos saben que hay múltiples formas de contribuir con el desarrollo de un partido político. La consejería, la orientación, y eso no significa borrarlo del espectro. Mira, Felipe González no ha dejado de ser un referente importante, ni Alfonso Guerra en el Partido Socialista Obrero Español, pero contribuyen de otra manera. José Luis Rodríguez Zapatero anda dando conferencias, contribuye de otra forma. Pérez Rubalcaba. Es decir, la sociedad tiene que ir a una fase de renovación. Ustedes no se quieren ver en este medio en los próximos 15 o 20 años diciendo lo mismo, porque hay un hastío de la gente. Y yo pienso que eso tiene que interpretarlo el PRM, el PLD y el Partido Reformista, y sobre todas las cosas, la izquierda en la República Dominicana. Pero los líderes pueden conectarse con la gente. Por ejemplo, la expresión de Danilo allá en San Juan. Llegan los monstruos. No, pero cuando Danilo monta a este muchacho, pero Danilo lo dijo en su momento porque eso era una forma de conectar con un mercado electoral que mayoría lo entendió. Lo que pasa es que Danilo tiene rasgos también del viejo orden, porque cada vez que uno piensa que su gobierno tiene los mismos rotos de los últimos 14 años, también se da cuenta que él no se conecta con un nuevo ordenamiento. Quiero soltarte varias cosas juntas. Primero, se puede ver este concluido proceso electoral como una especie de transición, ¿sí o no? Sí, claro. Hacia el futuro. Claro que sí. 2, hablas del rol de las izquierdas. Yo quiero hablar del rol de las alternativas en el devenir histórico y en el presente de la República y futuro de la República Dominicana. 3, Guido, ¿crees que es tiempo ya de sentarnos
y ver el país en su complejidad, ver la necesidad de la construcción de un proyecto de nación y no estar tapando parches. Proceso electoral. Ahora estamos enfrascados en la famosa ley de partidos políticos y de código electoral. No resuelve ese el problema esencial. O ver el país en su complejidad y plantearse soluciones en conjunto para, caramba, cambiar sobre todo algo que tú decías, que yo he insistido. Aquí no se trata de estar tomando parches de leyes, se trata de cambiar la mentalidad. No es problema de método, sino de actitud. Mira lo que pasa. Nosotros los dominicanos vivimos en la cresta del inmediatismo. Aquí todo es hoy para mañana. Y no hemos tenido históricamente una clase política que se sienta a pensar sobre una visión a mediano y largo plazo. Puede haber un discurso, pero no una práctica. Los partidos emergentes. Le llaman emergente hoy, pero gente de una militancia política de izquierda. ¿Cuál es el problema de los grupos emergentes en la República Dominicana? Eso no es un tema coyuntural. Machi es testigo de sección de ese proceso. Las izquierdas en la República Dominicana, los egos han podido más que la razón. Ay, muchacho. Y por eso nunca han podido construir un proyecto electoral viable. Porque todos se sienten con la posibilidad de ser. Y reproducen una maldición propia del PRD de los 80, donde todos querían aspirar a lo mismo al mismo tiempo. Ese grupo de amigos emergentes no lo mida necesariamente por los resultados electorales, porque este es un sistema desigual. Claro. Este es un sistema totalmente desigual. No es verdad que Minú compite ni Guillermo en igualdad de condiciones que otros candidatos. Sin embargo, yo lo veo a todos juntos y qué bueno. Pero la pregunta que yo me hago con un sentido crítico, ¿y por qué no se juntaron 7 u 8 meses antes? Yo no quiero mencionar nombres, pero no hubiese sido mucho más inteligente uno de esos aspirantes. Porque no tienen coincidencia programática. Sí. No la tienen. Sin embargo, déjame darte un dato. Pero eso no iba a variar la situación porque no le iban a sumar 3 puntos. No, lo que pasa es lo siguiente. Fíjate, Iban a crear una percepción. No, fíjate en orden práctico. Yo no quiero mencionar nombres, pero algunos de los candidatos presidenciales del pasado proceso hubiesen sido mucho más útiles en una competencia en la senaduría de la capital o de la provincia que presentando una candidatura presidencial. Cuando ustedes dicen, no, es que siempre ha sido así, es que los tropezones tienen que obligar a levantar los pies. Venezuela, que es un referente inmediato, ¿qué es el MUD? ¿Qué es la Mesa de Unidad del Diálogo? Es el resultado de que el chavismo le dio 16 años pelas electorales y se sentaron y dijeron, mira, útil eres tú aquí, allí o aquí. Muquien Sanben escribió un trabajo que se llama La Utopía Inconclusa, que relata cómo desde la fundación de la República los proyectos liberales en el país, por esos egos, nunca viabilizan un proyecto electoral con posibilidad. Sin embargo, los sectores conservadores sí se unifican y son exitosos. La gran lectura de este proceso es que ahora tiene que prevalecer la razón y no los egos, porque ya le contaron los votos. Aunque no son determinantes, ¿verdad? Sí, pero le contaron los votos y ellos tienen una dimensión. Cada quien tiene conciencia de sí mismo desde el punto de vista electoral. Y hay gente que a lo mejor no puede ser un buen presidente, puede ser un excelente ministro, un excelente senador o senadora. Yo creo que esa es la realidad. Ese razonamiento coincide con que la mayoría no quería que le contaran los votos. Mire, Bueno, la gente que... Por eso boicotearon el proceso. Los dirigentes del PRM no aparecen con... No, porque ahí está el dirigente esencial, que era el candidato, son los candidatos presidenciales que están ahí. Son todos ellos. Pero todo eso se ha repetido en todo el proceso. Pero déjame darte un dato, honestamente. La lucha que libran los candidatos que se presentaron tiene un sentido de inteligencia. Miren por qué. Al margen de que fue fuera de tiempo el hecho de que se juntaron, debió ser antes, repito. Miren por qué es importante. Porque en el pliego de reformas políticas pendientes, el gobierno con su mayoría tiene que entender que es necesario no acceder al chantaje, sino que prevalezca la lógica de gobernabilidad. Mira por qué. Porque es verdad que la Junta Central Electoral y el Tribunal Superior Electoral tienen que estar sometidos a un nuevo ordenamiento. Miren, señores, yo disfruto, en el mejor sentido de la palabra, cuando yo veo a muchos amigos del PRM recurriendo al Tribunal Superior Electoral, que me decían a mí, ¿y qué tú hacías ahí? Yo les decía, es el único recurso que tiene la institucionalidad democrática, ir ahí. Y yo sé perfectamente que son 5 sinvergüenzas, pero voy, porque tengo que cumplir con ese procedimiento. Señores, el resultado importante de este proceso es que aquí hay temas pendientes que van a obligar a la oposición y al gobierno a sentarse. La gente dice ley electoral y ley de partidos. Yo digo Tribunal Superior Electoral, Junta Central Electoral, Cámara de Cuentas. Te doy un dato esencial. Yo tengo un respeto por doña Liceló Marte, es una persona decente. Pero yo pienso que preservarle en la Cámara de Cuentas, ya.
Ella agotó un ciclo interesante. Y aquí hay muchísima gente de todos los sectores políticos, porque alguna gente de la sociedad civil cree que el mecanismo de elección futura, tanto del tribunal como de la Junta, es de suizo, no, es de dominicano. Pero aquí hay mucha gente que tiene vocación de servicio y que puede hacer la cosa correctamente. Yo le decía ayer a un amigo, nunca lo he hablado con él, pero tú pones a Julio César, a Servio Tulio Castaños en la Junta Central Electoral y la sociedad sabe que es una persona decente. Sabe que es una persona decente. Hay gente que tiene militancias políticas en este país que yo pienso que al margen de la militancia política tiene una agenda institucional. Tú buscas, allá hay un muchacho que se llama Henry Molina, hijo de Luis Henry Molina, que es del PLD, abogado, excelente formación. Viene de la escuela del Ministerio Público, la dirigió. Ese muchacho tiene condiciones para ponerlo en cualquier espacio. Tú buscas a gente con la que yo políticamente no coincido, aunque milito en el mismo partido. Repito, políticamente militamos en la misma organización, pero no coincido. Tú buscas a Eduardo Jorge Prats, porque en el 17 hay 4 asientos en el Tribunal Constitucional y Eduardo es una persona que tiene las competencias del lugar. Entonces, es verdad que no está ahí porque no quiso. Pero tiene las competencias del lugar. Sí. Entonces, hay que hacer un ejercicio de racionalidad. Roberto, el proceso post 15 de mayo lo liquidó. Lo liquidó y él lo sabe. Los amigos del Tribunal Superior Electoral saben que no es posible ni ratificarlos, ni promoverlos a otro sitio. Ellos saben. Yo le quiero decir a ustedes que yo en medio de una litigación en el Tribunal Superior Electoral recibí la visita de 2 miembros del tribunal. ¡A mi casa! Y le dije, pero tú no puedes venir a mi casa a hablar de negociación. Porque aquí la institucionalidad democrática es una caricatura. Pero también te pongo otro tema. Un presidente de la Suprema Corte de Justicia no puede tener una oficina abierta. Es decir, esas son las cositas que el país tiene que ir perfeccionando. Porque en definitiva, este es el país de todos. Y yo aspiro a que... Pero sus hijos no están retirados. Los hijos del presidente de la Suprema Son los Corte que atienden el... no están retirados. No, pero lo que deberían hacer los hijos, que uno fue mi estudiante, es tener otra oficina. Sí, eso es lo que se estila. No atender la oficina que no puede atender el papá porque está en la Suprema. Sí, eso es lo que se estila. Porque déjame decir una cosa, yo soy juez mañana y me llega un tema que tiene... Es un problema humano, no es ni político, es un problema humano. O sea que no, eso no se puede. Te digo una cosa, Subero con todos los defectos que le puedan imputar, cerró su oficina. Subero era socio de Mignolio Pujols y llegó y cerró su oficina. Eso es. Julito cerró su oficina. Julio Ibarra. Sí, digo, Dios lo tenga en gloria, Julio Ibarra Río, perdón, cerró su oficina. Porque la mujer del César no solo tiene que ser seria. Aquí nadie le discute las competencias a Merito Germán. Nadie le discute sus competencias profesionales, su calidad profesional. Eso no está en discusión. Lo que pasa es que la sociedad dominicana tiene que ir perfilándose. Yo les quiero dar un dato a ustedes con mucha honestidad. ¿Usted cree que es posible que 2 jueces del Tribunal Superior Electoral, en el marco de su ejercicio en el tribunal, recibieran la pensión de la Junta y el salario del tribunal? Eso no se puede. Entonces, a la sociedad hay que irlo perfilando. Y yo no me quiero ir sin hacer una reflexión del PRD, de mi partido. Porque yo no he hablado de mi partido. Claro. No le dé muy duro a Miguel. No lo voy a dar duro. Tiene que juntarlo los dos. No lo voy a Del dar. PRD y el PRM, porque tenemos que saber hacia era dónde lo que van yo- las dos, si van a una unificación del PRD para el PRM o del PRM para el PRD. ¿Cómo que se va? ¿Qué tuvo el futuro Mira, del ¿dónde que PRD va la y cosa? el resultado Mira, de estas contrario a lo que elecciones? muchos puedan pensar, Independiente. yo no me siento bien por el desempeño de mi partido. Eso no es verdad que me siento bien. Y lo digo honestamente. El desempeño catastrófico de mi partido es dramático, injustificable. Pero las mañas partidarias no se le pueden imponer a la sociedad. Tú puedes tener 20 amigos en los medios de comunicación o gente que te construye imagen. Yo veía muchos amigos queridos por mí, compañeros de partido, diciendo 15 o 20. Yo vi al presidente de mi partido decir en un programa de televisión que él iba a coger entre 15 y 18. Eso es imposible. Y ojo, le ayudaron en el redondeo. ¿Hacia dónde debemos ir? Cuando tú le preguntas a los PRMistas si vuelven al PRD, dicen que sí, nada más ponen una objeción, la presencia de Miguel en la presidencia del partido. Porque evidentemente Miguel es el obstáculo de construir un frente que cuando tú sumas 35 y 5 estás en 40 para iniciar, que es un buen punto de partida. Yo le pregunto a los amigos del PRM, a muchos de ellos, ¿tú te sabes el himno del PRM? Ninguno. ¿Tú sabes el PRD? Claro. Para que tú veas que hay un ancla emocional, hay una empatía.
Y evidentemente, en cualquier país del mundo, frente a un desempeño con esas características, ¿tú sabes lo que hace el presidente de un partido? Entrega la presidencia. ¿Ustedes lo saben? Que un desempeño con esas características obliga al presidente del partido a entregar la presidencia. En Sí. Europa. Sí, pero ese es el modelo de sociedad que nosotros queremos. Ese es el modelo de sociedad que nosotros queremos. Y Japón, ¿no? No, ese es el modelo de sociedad que queremos. La japonesa está de suicidio. ¿A qué yo aspiro? Yo aspiro a que en los próximos días, cuando se oficialicen los resultados, el presidente del partido informe al país el porqué de los resultados. Fíjate que las figuras icónicas que más se asociaron a Miguel en este proceso perdieron. Yo no me siento bien porque Yané Camilo haya perdido. Perdió en su demarcación. Yo no me siento bien porque Rafael Vázquez haya perdido. Perdió en su demarcación. Es decir, todo el que se asoció a la imagen de Miguel en este proceso perdió. Y por vía de consecuencia, esto tiene que conducirnos a una reflexión y a un reordenamiento de lo que debe ser el PRD. Y en definitiva, trabajar para que esas dos fuerzas se compacten, se unifiquen y vuelvan a ser un instrumento democrático que en los aspectos que tengamos coincidencia con el gobierno, le planteemos cosas, pero que sobre todo las cosas del gobierno no perciban con un discurso transaccional donde todo lo que se opina de manera pública se negocia por la parte trasera. Tenemos que hacer una pausa, luego continuaremos la conversación contigo. Seguimos en nuestra conversación con Guido Gómez Mazara en esta mañana de Que Colombia. aspira a la presidencia del PRD. No, Sí, no. sí. No, ya. No. Nuestro presidente sentimental del No. PRD es Guido Gómez No, Mazara. no. ¿Y cómo Mira, van a enderezar el partido si los líderes que quieren que se enderecen no van No, a... lo que pasa es que esta es una sociedad que tiene que pasar de proyectos individuales a esfuerzos colectivos. Poco importa quién dirige un partido si la mecánica institucional no funciona para el colectivo. Los partidos políticos con ese rasgo del doctor Peña Gómez, Balaguer y Juan Bosch eran producto de una época. El presidente de un partido del siglo XXI tiene que ser un gestor, un eficientizador. Nadie sabe quién es el presidente del Partido Demócrata ni Republicano, pero es una persona que empuja la maquinaria y lo hace con eficiencia. Ese es el gran problema que tenemos nosotros. La gente tiene que tener conciencia clara de para qué es útil. En este tramo, yo quiero ser, en gran medida, un articulador de un reencuentro de las fuerzas PRMistas y PRDistas, para tomar como punto de partida ese componente e ir hacia las reformas políticas y sociales que este país requiere. ¿Qué importa que usted sea autoridad de un partido cuando ese partido no se conduce a los elementos que transforman una sociedad? Yo te puedo poner un ejemplo de sentido común. Yo pienso que cuando se juramentan las autoridades, sin ánimo de que la gente entienda que es una piñata o un reparto, aquí hay 3 temas que son esenciales, que tenemos que sentarnos, hablarlo. O sea, a esta sociedad hay que dar una respuesta con el tema de la inseguridad ciudadana. Tenemos que dar una respuesta, pero una respuesta de país. O sea, ¿qué piensa cada sector y cuál es la política pública a implementar? Yo, por ejemplo, como ciudadano estoy altamente preocupado por el nivel de embarazo en las adolescentes. Después de Nicaragua, en América Latina, la República Dominicana tiene el mayor nivel de embarazo en jóvenes entre 14 y 19 años. ¿Cuál es la política pública que vamos a diseñar en esa dirección? Tercer lugar, a mí me preocupa, sobre todas las cosas porque tengo ya un adolescente en mi casa, que nosotros tengamos un nivel tan alto, 27% de jóvenes entre 18 y 24 años, los famosos niños. Entonces, yo pienso que independientemente de que compitamos electoralmente y reclamemos mediante las vías institucionales, este país hay que sentarlo. Porque en definitiva, uno siempre tiene que aprender de los mayores. Pero cuando ganaba Balaguer, con comillas o sin ella, él apostaba un equilibrio. O sea, Balaguer equilibraba. Yo recuerdo O no se mantenían. en el Yo poder. recuerdo una vez, no es una indiscreción, yo recuerdo una vez que el presidente Mejía me dijo a mí, usted es responsable de aquella y aquella área, pero no me pase por tal sitio ni por tal sitio. Yo le dije, ¿pero y por qué? No, porque los otros tienen derecho. En unas elecciones hay que jugar el equilibrio. Hablo de 2 demarcaciones importantes en el este. Me dijo, no pase por ahí, no me pase por ahí. Pero Guido lo quería todo para los PRDistas. No, déjame darte un dato. Qué bueno que tú me pongas ese tema. Mira lo que es la vida. En el municipio de Sánchez, yo fui a finales del 2001. Y producto de la confrontación interna que existía en ese momento con el sector de Atuey, y yo quiero decir de manera pública que yo he reconstruido mis relaciones con Atuey, son muy amenas, muy efectivas, afectivas, y pienso que entre los grandes errores que nosotros cometimos fue sacar a Atuey del PRD de la forma que lo sacamos, porque él es un referente icónico del partido, y le deseo toda la salud del mundo. Siempre le veo. Un amigo de Atuey me grabó esa conversación, y pienso que... Eso fue producto de la lucha interna. No, escúchame, puedo expresarlo. Pero si me deja desarrollar mis ideas,
con mucho gusto No, lo hago. tú lo que estás diciendo que era Adelante, producto el video fue producto de una lucha interna. No. Déjame, si me deja desarrollar con mil amores, lo hago. Y producto de esa confrontación de luchas internas, Exacto. en el partido me estaban diciendo que en esa demarcación, a un año del gobierno, no se habían generado los nombramientos y las designaciones por un trámite burocrático. Y yo dije ahí que primero nosotros, después nosotros y sobre algo nosotros mismos. Pero era un acto más de entusiasmar a los compañeros ahí que reproducir una visión que yo tengo de la sociedad. Porque si alguien es una persona equilibrada en términos de espacios de participación, soy yo. Ahora, de que eso fue un error decirlo de manera pública, correctísimo. Eso fue un error. Eso no era lo ideal ni lo políticamente apto en ese momento. Guido, rápidamente, porque estamos casi llegando a la parte final de la entrevista, me gustaría ver tu visión sobre Venezuela y la incidencia que puede tener el tema Venezuela en las elecciones del próximo 26 de este mes en España. Para España. Bueno, de antemano ya la han incorporado a las elecciones. Vamos primero para Venezuela. Lo de Venezuela tiene múltiples lecturas para nosotros, inclusive aún en el marco de resultados electorales. Miren, lo de Venezuela no es otra cosa que no sea la crisis de un primer modelo que comenzó en el año 1958 con el Pacto de Punto Fijo, que terminó con el ascenso al poder de Chávez, y otra crisis que ha sido incapaz de superar la primera crisis. ¿Por qué? Porque no hay gobiernos populares en medio de crisis económica. Lo que pasa en Venezuela tiene un contexto de carácter internacional. El éxito de las izquierdas en los últimos 2 o 13 años tiene 3 componentes importantes: precio de petróleo, expansión de la economía China, que evidentemente tuvo su impacto favorable en América Latina, y la colocación de las materias primas en los mercados internacionales, que fue también importante. En la medida que la economía comenzó a decrecer, hubo un impacto inmediato desde el punto de vista electoral. Y en el caso de Venezuela, la economía es insostenible en la actual coyuntura. Eso sumado al hecho de que el heredero político de Chávez es una persona sin carisma, sin atractivo y sin la conexión con los sectores populares que históricamente tuvo Chávez. Y no me gusta hacer un juicio con esta característica porque es un jefe de Estado, pero no pienso que tiene el habituallamiento conceptual ni las pericias para manejar un país en la actual coyuntura. Claro. Pero es un hombre valiente. Con méritos. Definitivamente no lo mismo ser canciller que presidente, ¿verdad? Lo que pasa es que él fue canciller en unas condiciones excepcionales y yo siento que el relevo fue más una orientación de los Castro en la sustitución que la real voluntad del Partido Socialista Unido Venezolano. Ahora, ¿hacia dónde va Venezuela? Yo siempre prefiero una concertación que un golpe de Estado. Yo siento que ahí hay que sentarse y planificar un proceso. Lo que pasa es que en Venezuela hay una trampa institucional. No importa que el referendo recoja todas las firmas del mundo para invalidar al presidente Maduro. Es que el Tribunal Constitucional le tiene control y le va a tumbar cualquier tipo de iniciativa. Eso es un nudo gordiano que existe ahí. Y pero se cubrió con Aristóbulo como vicepresidente. Sí. Si llega al 17 funciona. Sí, perfectamente. Ahora, en términos prácticos, yo quiero decir lo siguiente, y es una lectura que hago para toda América Latina. Los éxitos electorales tienen que ser asumidos con la humildad suficiente porque en definitiva los pueblos se revierten. Cuando tú no le llenas las expectativas, porque esa sociedad que anda en las calles haciendo fila fue la misma que votó en favor de Chávez. La gente se le olvida a quién derrotó Chávez en el 99. Salas Romer, un exponente de la partidocracia tradicional, y la gente hastiado del partido político tradicional, Acción Democrática y COPEI, fue y votó. Ahora, ¿cuál ha sido la inteligencia de la oposición política en Venezuela? Que después de darle mucha funda electoral, el chavismo se unificó. O sea, Acción Democrática, lo que queda de COPEI y Primero Justicia, tienen una alianza y fueron capaces de ser exitosos en las elecciones de medio término. Y en ese caso, yo pienso que como el tema de Venezuela es un tema que rebasa la frontera de su país, en España se ha asumido como un tema esencial para el 26. Mira, aunque los paralelismos no son del todo inteligentes, en España la oposición no ha tenido la habilidad ni la inteligencia de concertar un pacto para derrotar al PP. Y si van divididos, tendrán problemas. Porque la opción alternativa que yo pensaba que iba a ser mucho más atractiva desde el punto de vista electoral, que es Podemos. Yo pienso que se colocó en un punto tan radical que sectores medios y conservadores españoles comenzaron a dar marcha atrás. Porque una cosa es el discurso seductor
de los grupos intelectuales, de las izquierdas, y otro es un Pablo Iglesias, primer ministro, jefe de gobierno, que diseña las políticas públicas que gobiernan España. En España hay una crisis del modelo partidario y la emergencia de Podemos y Ciudadanos es la mejor respuesta a eso. Sin embargo, todavía hay una franja del elector español que es un elector conservador. De hecho, yo decía que es inexplicable que a pesar de los escándalos que ha De arropado corrupción. al PP en De los corrupción. últimos tiempos, en vez de disminuir en su tasa de preferencia, ha aumentado, está casi un 29%. Sí, claro. Lógicamente, la unidad Izquierda Unida y Podemos lo colocan como segunda fuerza. No, pero pero cada- no es insuficiente. No, pero cada Ciudadanos vez que la terminan con oposición ellos. se divide en cualquier país del mundo, la fuerza conservadora del Estado se mantiene. Miren, quizás aquí la gente no maneja muy bien el tema, pero el escándalo del PP es respecto de un ex tesorero, apellido Bárcenas, se llama el caso Bárcenas, que le encontraron en Suiza 4 millones de euros escondidos por ahí, porque tenía una caja A y una caja B, y eso ha sido un escándalo. Yo lo comparo con los niveles de corrupción de República Dominicana. Aquí hay gente que 4 millones de euros es un juego de muñecas respecto a la acumulación que han hecho. Para que ustedes vean cómo esas sociedades tienen un cuidado esencial con el tema de la corrupción. Termino diciendo lo siguiente. Yo le agradezco la invitación que ustedes me hacen, pero ojalá la actitud de los sectores de la oposición, legítimos en sus reclamos, válidos en sus reclamos, terminen por construir un modelo electoral partidario que de una forma u otra sepulte estas prácticas. La sociedad dominicana del siglo XXI no puede seguir teniendo partidos donde las mafias imponen candidatos. La sociedad dominicana del siglo XXI no puede tener diputados, alcaldes que están más cerca de Morrobel que de un político del siglo XXI. Y yo aspiro a que el presidente de la República, Danilo Medina, haga una gestión que exhiba el nivel de humildad suficiente para entender que también las mayorías son pasajeras, que él ha sido en gran medida víctima de ser minoría en algún momento. Y ahora que es mayoría, tiene que asumir una actitud mucho más amplia. Aquí hay que tener un Tribunal Superior Electoral diferente, hay que tener una Junta Central Electoral diferente, y aquí hay que elegir una Cámara de Cuentas. No importa que se le entregue a un partido de la oposición, porque lo que se ha estilado ahora es entregarle la Cámara de Cuentas a un partido de oposición. Pero Porque ya Danilo planteó, le hizo un llamado a la oposición, y la oposición sigue radicalizada. Sí, no. Lo que pasa es que la concertación no puede ser un acto de reparto. Porque en el 2010, el presidente Fernández planteó una concertación y terminó con un reparto vulgar. Eso no puede ser. Es procurar a la gente que tenga una visión institucional para que todos tengamos un país donde los hijos y los nietos de nosotros puedan vivir decentemente y donde la opción del 60% de los jóvenes no sea irse de la República Dominicana, porque es un país que sus instituciones no funcionan. Yo creo que eso es posible, hay que pactarlo con respeto. El gran problema de mucha gente que predica en la oposición es que un decreto lo derrota. Entonces ya Danilo lo conoce perfectamente. Hacen un discurso de oposición y terminan con un decreto de entendimiento. Y eso sí le ha hecho daño a la forma de hacer política en el país. Gracias, Guido Gómez Mazara, por estar con nosotros en esta mañana. Hacemos una pausa.